Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos acompañan para ver esta entrevista de nuestra Escuela de Juntas Directivas. Y hoy tenemos una invitada de lujo que es Tatiana Montealegre. Precisamente Tatiana es una de las entrenadoras del programa y pues una persona que tengo el privilegio de conocer desde hace algunos años. Y la verdad me ha sorprendido bastante no solo su trayectoria profesional, sino también el desarrollo que ella misma ha tenido dentro de estos escenarios de junta directiva. Entonces me pareció más que pertinente que la invitáramos a este espacio para que nos compartiera pues algunos datos muy interesantes que yo creo que les van a servir a muchas personas que hacen parte de este programa y de esta comunidad. Entonces, pues lo primero, Tatiana, mil gracias por aceptar esta invitación y ampliando un poco más esto que yo estaba diciendo, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu breve trayectoria empresarial, no breve, pero brevemente, sobre más bien esa amplia trayectoria empresarial que tienes tú en el mundo corporativo, que normalmente, pues no todas las mujeres logran hacer muchas cosas que tú has hecho afortunadamente. Pues Diego, primero mil gracias a ti por el espacio. La verdad es que siempre es muy grato poder compartir y además recibir toda la retroalimentación. A medida que va pasando el tiempo, realmente se vuelve muy interesante poder oír también otras opiniones. A veces cuando se forman o nos formamos, ya les voy a contar cómo yo fui formada, tenemos ideas muy fijas que no nos permiten como ampliar un poco el scope y entonces siempre es muy interesante poder tener este tipo de espacios. Diego, yo soy administradora de empresas de la Javeriana. Yo hice doble programa con economía, nunca terminé economía porque tuve la oportunidad de irme una vez me entregaron mi diploma de administradora a Oxford, un poco yo con la intención de volver y terminar economía, cosa que nunca sucedió. Y cuando vengo de vuelta en el avión, un poco intuitivamente, mi papá tiene hace 35 años un headhunter, y intuitivamente un poco lo que yo pensaba era que pues yo aterrizaba en Monte Alegre. Cuando llegué, como mi papá hace esto hace tantos años, me dijo, bueno, ¿y tú qué? Y le dije, ¿cómo tú qué? Yo voy a trabajar contigo. Me dijo, no, Tatiana, el mundo es demasiado grande como para que tú trabajes conmigo. Haz tu vida. Y hacer mi vida, Diego, se convirtió en que rápidamente empecé a pasar hojas de vida y empecé en 3M Colombia como representante de ventas. Ya entendí que me encantaba vender, que tengo como vena vendedora. Estuve en 3M unos años, de ahí quien era mi jefe me llevó para Nestlé. Esto en la vida pasada, el trade marketing todavía no estaba, digamos que muy implementado en las organizaciones, se estaba empezando a hablar de trade marketing como esa alianza entre ventas y mercadeo. Entonces me voy para Nestlé, a ese rol. Estando en Nestlé me llaman de Kellogg's, me ofrecen la gerencia de trade marketing de Kellogg's. Estoy también en Kellogg's en un cargo pues muy relevante a nivel regional, por lo menos relevante para mí, porque me da un poco más de scope, saliéndome un poquitico de Colombia. Y estando ahí recibo la llamada de mis sueños, que realmente nunca la soñé, pero hoy mirando en retrospectiva entiendo que fue la llamada de mis sueños. Me llaman de Coca-Cola Company. Y me hacen una serie de entrevistas y sin pensarlo mucho realmente me voy a trabajar a Coca. En Coca tengo diversos roles. Coca, yo definiría a Coca-Cola Company como una consultora. Realmente en Latinoamérica quien vende es el embotellador, que es una empresa enorme que es Coca-Cola FEMSA. Yo estaba del lado de la compañía que es de Coca-Cola Company. Entonces pues uno realmente ahí lo que hace es un aliazó también con el embotellador, pero se vuelve más una consultoría que una venta a la que yo estaba acostumbrada. Y estoy ahí cerca de 6 años, tal vez, un poquito más, cumpliendo diversos roles. Y bueno, Diego, creo que ahí me pasa lo que nos atañe en este momento y es que empiezo a tener una confrontación entre mi vida tan ejecutiva, tan sexy, porque al final tener ese letrero pues de Coca detrás es un letrero muy, muy sexy. Y ser mamá, yo en ese momento cuando empiezo mi confrontación, Lucas, mi hijo mayor, hoy tiene 13 años, María, mi hija menor, tiene 10 años, pues hace 9, haciendo la matemática eran chiquiticos, pero no, creo que no fue solo eso, Diego. No solamente fue el enfrentarme a querer no quedarme en mi casa, yo trabajo desde que soy muy chiquita, entonces no era como el pensamiento, por lo menos a mí no me pasaba como por quedarme en mi casa y tener la bendición que tienen muchas madres de criar a sus hijos, no corría por ahí, pero sí por lo menos tener como base Bogotá. Yo viajaba mucho,
y me empecé a confrontar con una realidad que en mí pasó, y es que cuando estaba con mis hijos me sentía la peor trabajadora del mundo, mejor dicho, que le estaba robando a Coca-Cola, pero cuando estaba pues trabajando me sentía la peor mamá del mundo. Decía, pero ¿por qué tengo que estar aquí? No puedo estar con los niños un domingo y estoy en un aeropuerto haciendo un tránsito. Esa fue una razón importante, pero también una serie de eventos que todos confluctuaron para que yo invitara a almorzar a mi papá y le dijera que, pues nada, que de verdad yo quería trabajar con él, que no era un escampadero, que iba a poner toda mi energía en eso. Y me dijo, bueno, mira, ahora creo que sí, después de tener esa experiencia y haber vivido el mundo corporativo, creo que tienes algo que aportar. Entonces, hace 9 años, casi 9 años, Diego, estoy acompañando a mi papá en la búsqueda de ejecutivos, lo que me ha permitido conocer muchas empresas familiares, y creo que eso ha sido maravilloso, porque te decía hace un ratico que uno tiene sesgos e ideas muy fijas, cuando tiene la bendición de trabajar en estas corporaciones y empieza a ver que el mundo pues no solamente son las grandes corporaciones, sino que tú me vas a corregir esa cifra, pero según mi último dato de por ahí hace 3 años, más del 80% de la economía de este país no la mueven ni Coca-Cola, ni Kimberly Clark, ni Procter & Gamble, la mueven las compañías familiares, pymes, pequeñas compañías nacionales, pues que tienen un renglón lo suficientemente grande dentro de ese movimiento de la economía. Entonces se vuelve súper interesante poderlos conocer. Esa es mi breve historia, espero no haberme tomado mucho tiempo. Oh, muy interesante, Tatiana. Y te quería preguntar algo sobre este famoso techo de cristal del que tanto se habla hoy en día a nivel ejecutivo, del cual pues muchas mujeres se tienen que enfrentar, donde a pesar de sus capacidades, experiencia, habilidades, como que llega un momento donde esas carreras empiezan a truncarse en el mundo corporativo, a pesar que hoy en día pues ya vemos un grupo muy importante de mujeres desempeñando posiciones relevantes. Y más aún se ve ese techo de cristal en el escenario de las juntas directivas. En Colombia, en diferentes estadísticas que se han hecho, no superamos el 15% de conformación o participación de mujeres en la total conformación de una junta directiva. ¿Tú cómo has vivido este cuento del techo de cristal? Mira, Diego, yo creo que es innegable, sería innegable decir que existía, pero yo tengo que decirte que por lo menos en lo que a mí respectó desde el año 2002 o 2001, que empecé a trabajar como formalmente en 3M, porque como te digo, yo trabajo desde muy chiquita, pero en trabajos otros varios, yo en particular nunca lo sentí. Yo nunca sentí que yo fuera discriminada por ser mujer, pero es innegable que hay muchas mujeres en muchas corporaciones que sí tuvieron esa sensación real de techo de cristal. Como te digo, a mí no me tocó. Cuando yo fui ascendida creo que de manera justa por mis logros, y cuando tuve que competir hombro a hombro con un hombre y me gané la posición, me la gané por mis conocimientos, habilidades y entregables, y cuando no me la gané porque tenía un lack de algo que me hacía falta. Entonces, realmente yo no lo viví, pero como te digo, creo que sería injusto decir que no existe. Sin embargo, también, Diego, creo que en algún porcentaje nosotras mismas nos hemos encargado de que esa retórica se haga una realidad. Le hemos dado tanta, con razón, quiero decir, es importante ponerlo sobre la mesa, pero creo que lo hemos, vamos a ver si esto me sale bien, como sobrepuesto sobre la mesa. Y nosotras mismas nos hemos creado el sesgo del techo de cristal. Y nosotras mismas a veces no somos lo suficiente, y eso creo que es del humano, no de las mujeres, pero estamos hablando de las mujeres. Nosotras mismas nos hemos puesto o impuesto ese sesgo y decimos, ah, no, es que la posición se la dieron a Diego es porque es hombre. Y no somos lo suficientemente autocríticas como para decir, pues pucha, déjeme ver qué tiene Diego y déjeme ver qué tengo yo. Y déjeme entender si sí me falta algo. Entonces creo que también en alguna proporción nosotros nos ponemos el sesgo y a veces somos un poco ligeras en esa comparación y nos quedamos solo, no, como Diego es hombre, se lo dieron a Diego. Yo creo que tenemos que ser autocríticos en general y entender quién es el mejor para una posición, no porque sea hombre o porque sea mujer o porque sea gay o porque sea ella o porque sea lo que se te ocurra. Yo con este tema de diversidad, equidad e inclusión he tenido mis encontrones y mis acuerdos, y es porque ahora entonces todo está para el otro lado. Yo que hoy busco ejecutivos, algunas compañías dicen, Tatiana, ojalá solo ternas de mujeres. Hombre, qué rico tener una terna de mujer, pero qué rico tener al mejor ejecutivo disponible, ejecutiva,
quien sea que sea el mejor ejecutivo en arroba o ejecutiva o quien sea para la posición. Yo creo que nos estamos ya sesgando demasiado en que si no es mujer y si no hay diversidad, y eso creo que nos pone aún más presión. Entonces, que si el techo de cristal existe, la respuesta es creo que existía, creo que sin duda fue un tema y creo que las corporaciones auténticamente cada vez trabajan más en romper ese techo de cristal, pero nosotras mismas también tenemos que encargarnos de formarnos, de educarnos y de saber, Diego, yo creo que, y ojalá me bien entiendan esto, ¿qué queremos? Porque lo que sí creo que es muy difícil es estar como porcentualmente igual en todo. Y yo creo que hay que hacer renuncias. Y todas las renuncias son válidas en el contexto que para uno funcionen. Y si yo quiero ser una ejecutiva de altísimo nivel, con responsabilidad global, pues eso me va a implicar estar montada en un avión. Y si tengo hijos, eso me va a implicar un poco menos de tiempo y tal vez si mi hijo o mi hija tiene una presentación en el colegio, tiene una entrega de notas, pues hombre, ni la presentación cultural ni la entrega de notas va a cambiar porque yo sea una ejecutiva exitosa. Entonces tal vez tengo que renunciar a que de pronto no voy a poder estar en todos esos espacios. Y si yo puedo convivir con eso, está perfecto. Pero si definitivamente para mí es muy relevante que hasta los 13 años que tengan mis hijos quiero estar en todas sus presentaciones y en todas sus entregas de notas, pues tengo que tal vez hacer la renuncia que tal vez el cargo de CEO global, pues no lo voy a poder hacer porque físicamente no puedo estar en dos lugares a la vez. Entonces creo que también en la claridad que uno como mujer tenga de qué renuncias está dispuesto a hacer, también se hace la vida más fácil en el sentido de decir, hombre, si yo estoy renunciando a que no voy a ir a todas las entregas de notas de mis hijos, a no todas las presentaciones culturales, creo que en el mundo en que estamos hoy sería muy complejo que una corporación te escoja a ti por ser hombre y no a mí por ser mujer, pero creo que también nos falta un poquito de claridad a nosotras mismas de sentarnos con nuestros jefes o con los boards o con quien se considere decir, mire, estas son mis prioridades, no voy a dejar de ser mamá, pero voy a hacer algunas renuncias y quiero concertar con ustedes las renuncias. Yo no sé cuántas conversaciones de esas tenemos. Entonces, a pregunta concreta, respuesta concreta, creo que cada vez menos está en la realidad ese tema del techo de cristal. Nosotras mismas a veces somos las que nos imponemos ese techo de cristal. Creo que hay que tener autoconciencia y autocrítica y saber cuáles son las renuncias que vamos a hacer cuando somos madres, o decidimos ser mamás, o decidimos ser esposas, o decidimos ser deportistas y además tener altos cargos o cargos que consideremos como los queramos considerar en las corporaciones. Perfecto, perfecto, Tatiana, mil gracias. Adelantándome un poquito a la historia, me imagino, a ti te pasó lo que le pasa a muchas personas en el mundo corporativo, que después de tener una experiencia relevante, de generar inclusive también una red de contactos interesante y capitalizar cierto conocimiento, quieren poner eso al servicio de una organización. Y muchas veces poner eso al servicio de una organización se hace desde este escenario de una junta directiva. ¿Cómo empiezas tú a incursionar en este mundo de las juntas? Mira, Diego, realmente la incursión se da a través del CESA. Creo que se me olvidó contar que yo hice la maestría en mercadeo en el CESA y creo que a través de esa red del CESA yo me ofrecieron o me preguntaron si quería ser mentora en tercer semestre y empecé a involucrarme realmente mucho con la universidad empezó a conocerme y empezaron pues, a conocer mi trayectoria, a verme un poco como en la jugada de ser mentora y demás, y a través del CESA realmente es como yo empiezo como a tener ese word of mouth de aquí hay una persona que viene del mundo corporativo, que tal vez mi fuerte es el comercial, ahí fue donde fui formada, que tiene alguna idea de comercial, y así empiezo pues yo como a incursionar en este tema de las juntas, me empiezo a formar también, o sea, no es un tema como intuitivo, yo creo que para todo, lo mencionaba hace un rato, hay que formarse y hay que saber, Diego, para qué es bueno uno y en dónde uno puede realmente aportar valor. Hoy, pensando un poco en esta reunión, yo decía, bueno, si a mí me llamaran de la junta directiva de Ecopetrol a hacerme una entrevista, ¿qué puedo aportar yo? Y yo creo que ese es también un tema de conocimiento, autoconocimiento, quiero decir, y de ser realmente uno muy estricto con uno mismo. ¿Cuál es mi nivel de aporte? ¿Qué puedo aportar? ¿A qué le puedo decir que sí y qué renuncia tengo que hacer? De pronto en la Junta de Ecopetrol, pues hombre, yo no soy ingeniera de petróleos,
Esta parte de lo público-privado, pues no, me rebasa un poco. Tal vez ahí yo no pueda aportar valor. Yo pienso que uno en el conocimiento que tiene dice dónde sí puedo aportar valor y empiezo realmente en una junta asesora, más que directiva, de una compañía colombiana de origen español, pero colombiana, que me encantó porque además me devolví al consumo masivo, que además es mi pasión. Una compañía que está tal vez en ese tránsito a entender un poquito más modelos corporativos y demás, y donde yo definitivamente podía generar un valor interesante desde la experiencia que había tenido. Entonces ahí empieza como la incursión en las juntas y eso realmente ahí sí se vuelve un voz a voz. Y después me llamaron de un par más, me entrevistaron, me pareció interesante y ahí estoy. Estuve en una que duré como 9 o 10 meses y realmente creo que lo que entendimos es que el valor que podíamos agregar era, pues no era tan tangible y pues digamos que todos tenemos muchas actividades como solo para estar sentados durante una mañana completa cada mes sin aportar mucho valor, pero creo que corre como por hacer red de contactos, como todo realmente, pero creo que también es en hacer esa red de contactos, ponerla al servicio de una manera inteligente, sabiendo dónde sí puedo generar valor, porque en el momento en que uno no genere valor, el word of mouth también funciona, pero al revés, entonces no, es queridísima, pero pues no nos aporta valor. Entonces, creo que esa autocrítica se vuelve también un arma de mercadeo fuertísima para poder seguir estando en juntas asesoras o directivas. Y curiosamente, nos hiciste el amable favor de abrir este espacio antes, ahora que vas a entrar a una junta directiva. Entonces, te voy a quitar unos pocos minutos más. También, ahora que estabas hablando de ese autoconocimiento y de esa generación de valor, ¿cuál ha sido ese rol que has desempeñado en las diferentes juntas donde participas, en tu caso, que es muy diferente al de otra persona, y donde has visto que ha generado impacto ese acompañamiento que tú le haces a las organizaciones? Pues Diego, como te lo mencioné hace un ratico, definitivamente mi fuerte es la parte comercial y es la parte comercial en consumo, ¿no? Pero fíjate que también hoy hago parte de una junta de tecnología, que pues a mí la tecnología también me sobrepasa. Y en esa junta, que es bien interesante, porque además de esa junta lo que hicimos fue hacer como un inciso de un comité comercial y poder transmitir, contar, explicarles. Realmente uno es un afortunado, yo fui una afortunada, porque cada vez que uno está en estas grandes corporaciones, por ahí lo citan a veces curso de no sé qué, y uno es como, pucha, curso de no sé qué, y con todo este trabajo. Pues resulta que ese curso de no sé qué y de sistemas y el día a día del trabajo terminan entregándole a uno una cantidad de herramientas que uno cree que intuitivamente es así y así funcionan las corporaciones, y resulta que no, resulta que las compañías, en este caso que estamos hablando, por ejemplo, familiares o con contextos familiares o más pequeñas, pues resulta que a veces tener un cronograma es pues tremendo avance. Y solo teniendo un cronograma, pues realmente podemos llegar a hacer que las cosas pasen. Entonces, esa cantidad de herramientas que yo tuve la fortuna de tener durante 14 años de vida corporativa, pues ponerla al servicio de esas entidades se vuelve, Diego, de verdad es muy gratificante. O sea, yo creo, y hoy más que nunca, que todos los trabajos tienen que tener un propósito. Yo creo que ese es como el insight que hoy estamos buscando de verdad para que las personas duremos en los trabajos, o los ejecutivos, en mi caso, que busco ejecutivos, duren en los trabajos, y es propósito. ¿Por qué estoy trabajando ahí? Claro que yo también monetizo ese conocimiento, ¿no? Es decir, a mí me pagan por estar en una junta. Pero no podría vivir solo de estar en las juntas. Lo que quiero decir con eso es que es tan gratificante de verdad cuando uno ve que mueve un poquitico un indicador de gestión o hace algo de metodología y de verdad el resultado es absolutamente gratificante. Entonces el rol es entender un poco los modelos comerciales que tienen, las rutas comerciales que tienen, para poder darles un poco de guía, asesoramiento o consejo en cómo puede ser una forma más eficiente. Digamos, ya pasamos por ahí, Coca-Cola Company lleva vendiendo el mundo 100 y pico de años. Coca-Cola ya sabe qué hay que hacer y qué no. Si yo puedo transmitir ese conocimiento y puedo ahorrar un camino y ahorrar un dinero, pues lo pongo al servicio de la organización. Entonces creo que corre mucho por mis roles
aportar desde lo que sé. Y ¿sabes qué pasa también? Que empieza uno a aprender un montón. Entonces, de lo que pasa en esta junta, puedo hablar en esta junta y tenemos una situación país en general, quiero decir, cada vez tenemos una situación país que es la situación país, punto, que se ve de distinta óptica en consumo o en tecnología, pero es la situación país. Entonces, entenderla y estar pues con personas que tienen unos temas diversos y distintos, finanzas, supply chain, oírlos también enriquece. He hablado de las bondades de estar en una corporación o en corporaciones tan grandes como las que yo estuve, pero también tiene una desventaja, y es que el mundo se te vuelve chiquito. Es decir, yo sé de trade, e incluso si uno se mueve dentro de esas organizaciones, haciendo un poco la analogía al fútbol, a uno lo contratan para hacer defensa. Y si yo en Coca-Cola Company era defensa y me movía un poquito para el mediocampo, alguien me decía, hey, devuélvase a la defensa, me está incomodando. Entonces se vuelve uno un especialista con mucha profundidad, pero con un ancho de banda un poco acotado. Lo que empieza a pasar también en las juntas es que empiezas a recibir tanta información de diversos actores que puedes poner esa misma información transversalmente al servicio de otras organizaciones. Entonces realmente se vuelve, pues es un aprendizaje constante, una entrega de conocimiento constante, es de verdad absolutamente gratificante. Como te digo, lo que uno busca es monetizar el conocimiento, pero más allá de la monetizada de conocimiento, de verdad yo me gozo auténticamente una junta. Me parece espectacular oírlos, y creo que al principio te dije que se vuelve un poco angosto digamos, la conversación cuando uno está en estas corporaciones y oír los diferentes puntos de vista, el dolor de un empresario. Claro, en estas corporaciones uno tiene, yo creo que sufre uno como del mal del exceso de recursos, ¿no? Es lo que hay que maniobrar es no la escasez, sino la abundancia. Y oír al empresario colombiano cómo le duele su empresa, cómo le duelen sus empleados, cómo en este momento coyuntural en el que estamos, cómo logra buscar estrategias para salir adelante y seguir creyendo en este país, mira, se vuelve de verdad una de las cosas más interesantes y gratificantes que uno puede tener. Bueno, ya para cerrar, simplemente quiero hacerte una última pregunta y voy a relatar primero una corta historia. Hace un tiempo conocí una mujer que me parecía que tenía un perfil espectacular para estar sentada en una junta directiva en una empresa familiar, pero inclusive, como les decía al inicio, estos órganos tienden a ser en su mayoría compuestos por hombres, tanto así que cuando le pregunté a esta mujer, ¿por qué no te lanzas a participar de la junta directiva? Creo que tienes las habilidades y las competencias. Nunca se me va a olvidar, me dijo, pero Diego, esto no es un escenario de hombres. O sea, ella tenía tan metido en su ADN, después de verlo toda la vida en la empresa de su familia, pero me imagino también en otras compañías, que a esas juntas van es hombres, pues yo para qué me voy a postular para estar en este espacio. ¿Tú qué le recomiendas a mujeres que tienen ese conocimiento, tienen experiencia, tienen habilidades y de pronto como que les ha faltado ese arrojo o simplemente tomar la decisión, voy a participar en este tipo de escenarios para generar valor? ¿Ahí qué les recomendarías? Diego, credibilidad. Yo creo que uno tiene que creer en lo que uno sabe, confiar en uno. Yo creo que y fíjate que hablábamos de eso un poquito en el momento del techo de cristal y demás. El sesgo a veces, es más, con mucha más frecuencia de la que quisiéramos, nos la ponemos nosotras o nosotros mismos. Entonces, yo creo que lo primero es confianza, pero la confianza viene de la preparación. Mira, yo te conté hace un ratico que tengo 2 hijos y yo veo en ellos la diferencia cuando están preparados para un examen y cuando no. Se levantan por la mañana cuando están preparados, desayunan perfecto, tienen una sonrisa en la cara, todo regio. Cuando ellos no han estudiado y no se han preparado, yo tengo un frasquito de lavanda por ahí. Mamá, ¿me puedes dar un par de gotas de lavanda? A lo que voy es que uno tiene que prepararse. La única, creo yo, posibilidad de sentirse uno seguro es estudiar y prepararse. Leer a la compañía, saber googlear a la compañía, sentarse con los socios de la compañía, entender de manera clara y precisa qué quiere usted de mí, qué se imagina usted de mí a la vuelta de 90 días o 180 días, por qué usted va a decir que yo soy buena o no en esta junta. Pero yo creo que la preparación, Diego, somos muy escuetos en la preparación y eso genera miedo, ¿no? Tú muy amablemente ayer me contaste un poco cómo iba a ser este espacio y demás, y yo hoy duré 1 hora y media preparándome para esta reunión sin, digamos, sin un guión muy uno a uno de las preguntas, pero entendiendo cuál podría ser el outcome de esta reunión.
hay que prepararse en el mundo profesional, en general en la vida, pero estamos hablando del mundo de los negocios. Hay que prepararse. Y yo creo que cuando uno tiene más claro qué renuncias hace, para qué es bueno, e igual de importante, para qué no es bueno. Te hablaba de la Junta, puse el ejemplo de Ecopetrol por decir cualquier cosa, pero tendría yo que entender muy bien cuál sería mi nivel de aporte, porque pues no soy experta en ninguno de los temas que toca Ecopetrol. Entonces, cuando uno tiene confianza y se ha preparado, yo creo que no hay ninguna razón para uno no sentir que está pues uno a uno con un hombre. O sea, es que al final yo sí creo que somos distintos. Digo, tú tienes más fuerza que yo, ya está, es así. O sea, físicamente somos diferentes, pero creo que intelectualmente definitivamente somos bien parejos y creo que tenemos que creernos el cuento, uno, dos, prepararnos, de verdad somos escuetas en la preparación. Yo que entrevisto también con mucha frecuencia, que estoy en algunas juntas, de hecho en todas las juntas que yo estoy, todas son solo hombres y yo, no hay ninguna otra mujer. Y la verdad, nunca he sentido que nada me sobrepasa, ni nunca he sentido como que alguno de los miembros de junta digan, no, esta vieja ahora qué va a decir, con qué va a salir. Nunca. Corre por la preparación. Ahora me equivoco 1.000.000 de veces. Con humildad acepto el error y aprendo un montón. Pero sí creo que hay que prepararse y hay que confiar, Diego. Yo creo que uno tiene que saber y creérselo. Hay que creerse el cuento mientras uno esté preparado y sepa, pero ¿por qué no? Porque va a haber temor, digamos, a exponerse ante un grupo cuando uno tiene conocimiento y tampoco tiene que sabérselas uno todas. Como te digo, te decía hace un minuto, me he equivocado 1.000.000.000 de veces. No se trata de sabérselas todas, porque ahí también uno queda muy expuesto, porque pues uno no se las sabe todas, pero sí hay que prepararse y sí hay que confiar y hay que saber que uno en capacidad intelectual pues, está mejor preparado que, mejor dicho, con todo el amor que le tengo a los hombres, porque me tengo un marido maravilloso y un hijo, pero uno es, de verdad, uno sabe a qué horas hay que darle el Dolex al muchachito, a qué horas hay que atender la junta, a qué horas hay que cerrar el proceso, o sea, de verdad tenemos mucha capacidad. Entonces creo que es un tema de verdad de preparación y de creerse el cuento y decir, hombre, ¿por qué no? Y de lanzarse al agua, Diego. Eso sí, el que piensa, pierde. Si tienes la oportunidad, lánzate al agua. Lo peor que puede pasar es que salga mal y no pasó nada. De verdad no pasa nada. Si salió mal y uno dio las gracias y se dio un abrazo. Te conté hace un ratico, durante 10 meses o 9 meses estuve en una junta que no salió bien. No salió bien, terminamos de amigos, nos queremos, nos saludamos, aporté lo que pude aportar. ¿Qué pasó? Nada, hoy tengo unos amigos increíbles, por ahí de vez en cuando me llaman y me consultan un par de cosas, no pasa nada, hay que lanzarse, hay que dar el primer paso. Si no se queda uno mucho en el miedo del pucha, pero ¿qué van a decir? ¿Será que voy a decir una cosa bien o mal? Tener la certeza que si uno está preparado y si uno está ahí es porque el de enfrente considera que uno sabe. Entonces yo creo que uno tiene que agarrarse ahí, hombre, me están llamando es porque consideran que sé, venga a ver qué puedo aportar. Como te digo, hay que lanzarse. Una vez más, lo peor que puede pasar es que salga mal. Y realmente que salga mal sigue siendo chévere y un aprendizaje interesante. Bueno, no, pues Tatiana, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas. Y no te quiero quitar más tiempo porque sé que estás esperando entrar a una junta directiva y nada, pues para todas las personas que quieren hacer parte de nuestra escuela de juntas directivas, pues ya se pueden dar cuenta el lujo de conferencistas que tenemos. Y pues nada, esperamos poder tener otro espacio con esto más profundo contigo, Tatiana, más adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Diego, nuevamente gracias y a todo el equipo que está por ahí haciendo que esto pase de manera correcta. Mil gracias. Bueno.